En la parsha de esta semana, Parshat Shlach, que significa envía, Moshe Rabbeinu envía 12 espías a la tierra de Canaán para revisar cómo entrar y revisar ciertos aspectos específicos de la tierra. Vuelven los espías, 10 de ellos traen un reporte sobre la tierra que era extremadamente buena, amplia y fluía leche y miel, etc., pero sacaron la conclusión de que era imposible entrar, ni siquiera Dios podía hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. 2 de los espías, Caleb ben Yefune, que representaba la tribu de Yehuda, y Hoshea bin Nun, que representaba la tribu de Efraim, ellos dijeron, seguro la tierra es buena y podemos entrar, Dios está con nosotros, etcétera, etcétera. Este reporte de los 10 espías resultó en que el pueblo de Israel no entró en la tierra de Israel y estuvieron casi 40 años por el desierto en diferentes lugares hasta que murió la generación que no quiso entrar en la tierra de Israel en base al reporte de los 10 espías, y una nueva generación que sí querían efectivamente entrar en la tierra de Israel entraron, etcétera, y la historia sigue. La Torá nos cuenta que, de vuelta, cada espía representaba una tribu. La tribu de Yehuda era representada por Caleb ben Yefune. La tribu de Efraim era representada por Hoshea bin Nun. Y Moshe Rabbeinu le cambia el nombre a Hoshea bin Nun desde Hoshea hasta Yehoshua. Y dice, ¿por qué le cambió el nombre? Le agrega una Yud. La letra Yud representa el nombre de Dios, de 4 letras, que empieza con una letra Yud. Es decir, que Dios te salve del mal consejo de los espías. Ahora bien, en el momento en que Moshe Rabbeinu elige a estos espías, ellos efectivamente eran gente ksherim, dicen nuestros sabios, apropiada, adecuada, eran tzadikim, eran justos. Después se desencadenó que dieron un mal reporte, sacaron conclusiones, generaron la muerte para toda una generación, ¿ok? Pero en el momento en que fueron elegidos por el líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, eran gente buena. Entonces, ¿por qué Moshe Rabbeinu tuvo que rezar por Hoshea, cambiándole el nombre a Yoshua, para no ser influenciado por los espías? ¿Y por qué no rezó por Caleb también? A pesar de que Caleb efectivamente estaba junto con Yoshua y dio un buen reporte de la tierra. ¿Qué está pasando acá? Que Moshe Rabbeinu vio la necesidad de rezar por Yoshua y no por el resto de estos tzadikim, de estos justos, y no por Caleb. Ahora bien, para entender esto, tenemos que entender que entre los tzadikim, entre los justos mismos, hay diferentes formas de servir a Dios. Y a pesar de ser justos, tienen diferentes enfoques de la realidad. Un ejemplo clásico es Beis Shammai y Beis Hillel. La casa de Shammai son estrictos, porque el patriarca, por así decir, que se llamaba Shammai justamente, era una persona muy estricta. Beis Hillel, la casa de Hillel, cuyo patriarca era Hillel, eran mucho más permisivos. Encontramos una historia en el Talmud de una persona que se acercó a Shammai y le pidió que le explique toda la Torá parado en un pie. Y Shammai, dicen nuestros sabios, lo empujó, lo empujó con una especie de bastón que tenía para medir, un metro patrón que tenía para medir el edificio, la construcción, etc. La misma persona se acercó a Hillel y Hillel le dijo: lo que no te gusta que te hagan, no le hagas a tu prójimo. O sea, el concepto de amor al prójimo como a uno mismo. Eso es toda la Torá. El resto es una explicación, anda a estudiar. Eso es lo que dijo Hillel. Shammai, por cuanto era una persona estricta, tenía una medida, por eso justamente lo empujó con un bastón que era una medida, un metro patrón, por así decir. No había metros en esa época, pero Shammai era una persona estricta, medida. Es decir, hasta cierto punto, él podía comprimir la Torá en una cuestión específica. Por ejemplo, el amor al prójimo. Pero más que Shammai tenía una forma muy estricta, muy cuadrada, por así decir, de ver las cosas. Las cosas son como son. No lo puedo comprimir en una sola cuestión. ¿Querés toda la Torá o no querés toda la Torá? A otro lugar, a otra cosa. Por eso lo empujó con una medida, un metro patrón. Hillel, por el otro lado, era permisivo, entregaba, daba y era capaz de encontrar, incluso en una sola mitzvah, el amor al prójimo, toda la Torá, y como eso expresa el mensaje esencial de toda la Torá. Lo mismo encontramos en otro grupo de tzadikim que el Zohar explica la comparación entre Noach, Abraham y Moshe Rabbeinu. Al respecto de Noach, en la época del diluvio, él no se acercó a la gente para que hagan tshuva, para que retornen a Dios, que cambien sus caminos de manera tal que Dios no traiga el diluvio. Él estaba haciendo su arca. Él estaba haciendo su trabajo. Si alguien se acercaba, él decía: se viene el diluvio porque la gente se porta mal. Pero él no se ocupó de la congregación, no se ocupó de las demás personas, se ocupó de sí mismo. Él hacía lo correcto, era un ish tzadik tomim, era un justo, íntegro, etc. Pero no se ocupó de la gente a su alrededor. Abraham vino, encontramos que Abraham rezó a Dios para que no destruya Sodom y Gomorra.
Pero en este rezo y este intercambio entre Abraham y Dios, Abraham constantemente busca, quizás hay tantos tzadikim, tantos justos, quizás hay tantos otros justos, todo un intercambio, hasta que en el momento en que Abraham no encontró la cantidad de justos necesaria para salvar a todas las ciudades, simplemente se dio media vuelta y se fue, y Dios destruyó Sodom, a Moira, y la historia continúa. Vemos que Abraham sí efectivamente fue a buscar a Dios, y le dijo, hey, ¿por qué vas a destruir estas ciudades? Quizás hay justos, pero solamente buscaba justos. Por el otro lado, Moishe Rabbeinu tenía otra forma de ver la realidad. Moishe Rabbeinu pide a Dios, después de la historia del becerro de oro, en donde el pueblo de Israel mismo hizo idolatría, una de las peores transgresiones. Y Moishe Rabbeinu le pide a Dios que si no va a salvar incluso a aquellas personas que hicieron idolatría, e incluso a aquellas personas que hicieron idolatría a propósito, borrame de tu libro que escribiste, le dice Moishe en Pashas Kisisa a Dios. Quiere decir que Moishe estaba listo para entregar su vida como líder absoluto del pueblo judío, incluso por los pecadores. Incluso por los pecadores a propósito de idolatría, el peor pecado frente a Dios, etc. Entonces vemos que hay diferentes actitudes en diferentes tzadikim. Tenemos a Shammai, tenemos a Hillel, Shammai restrictivo, Hillel permisivo. Tenemos a Noach, que era un tzadik también, pero para sí mismo. Tenemos a Abraham, que buscaba tzadikim. Tenemos a Moishe Rabbeinu, que estaba entregado y entendía el verdadero liderazgo que un líder tiene que estar para cada uno de los individuos del pueblo que está liderando, justamente. Y por eso, por cuanto Moishe Rabbeinu sabía que el próximo líder del pueblo de Israel iba a ser Yoshua, Moishe Rabbeinu rezó por Yoshua. Porque a pesar de que los otros espías, en el momento en que fueron seleccionados, eran tzadikim, eran justos, pero Moishe Rabbeinu sabía que estos no eran líderes que iban a poder guiar a todo el pueblo de Israel. Cada uno tenía su camino, su forma de pensar. Ellos querían quedarse en el desierto para no estar involucrados con las cosas mundanas de la tierra de Israel. Ellos querían estudiar Toira, vivir de arriba, por así decir, del man que caía del cielo, y estar tranquilos, simplemente conectados a Dios. Pero esto no es lo que Dios quería. Dios quería que la gente trabaje en la tierra, haga una morada para Él en este mundo físico, material, etc. Quiere decir que eran tzadikim, eran justos los otros espías. Después se torcieron, por así decir. Pero en el momento que fueron seleccionados, eran justos. Pero no tenían el enfoque adecuado que el líder sabía que esto es lo que Dios quiere. ¿Y por qué, por qué Moishe no reza por Caleb ben Yefune? Porque Caleb ben Yefune, encontramos cuando estaban discutiendo los espías, dando su reporte, Caleb calla a todas las personas y hacia Moishe. Caleb estaba entregado totalmente a Moishe Rabbeinu. Caleb era uno, por así decir, con Moishe. Todo lo que él decía, Caleb estaba ahí, listo, al pie del cañón, como quien dice, difundiendo y explicando, enseñando las palabras de Moishe. Estaba totalmente entregado. Moishe no necesitaba rezar por Caleb, porque Caleb tampoco iba a ser el líder absoluto de todo el resto del pueblo de Israel. Pero Yoshua sí. Entonces por eso Moishe Rabbeinu rezó por Yoshua, para no ser influenciado por los otros tzadikim, con las otras formas de servir a Dios, pero que no son formas generales para todo el pueblo. Yoshua sí iba a tener que ser el líder. Por eso encontramos en esta parsha que Moishe le agrega la Yud, una parte del nombre de Dios, simbolizando a Yoshua, Hoshea lo transforma en Yoshua, simbolizando que esta persona es la que efectivamente va a guiar a todo el pueblo de Israel para vincularse con Dios, para conectarse con Dios y para generar en este mundo esa morada para Dios, que esa es la razón principal por la cual Dios crea el universo entero, tener una morada para Él en este mundo que se hace a través de nuestras mitzvot y a través de seguir justamente a nuestros líderes.